Muy buenas tardes a todos y a todas las amigas y amigos del Contrato Social que esta vez acompañan una tarde más. Esta vez para conversar acerca de las oportunidades y desafíos que representa para todos nosotros la posible retorno a clases, la reapertura de las escuelas. Agradecemos a toda su participación. Les insisto nuevamente que por favor mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas a lo largo del foro, porque somos muchas personas y nos genera un poco de interferencia tantas imágenes al mismo tiempo. Para esta tarde contamos también con un panel muy interesante, un panel internacional. Quiero dar la bienvenida a Isabel Maldonado, viceministra de Educación, también al padre Pepe Manangón, que nos acompaña desde Zumbagua, a Orlando Pulido, que también nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Estamos esperando que el doctor Esteban Ortiz logre comunicarse con nosotros porque tiene problemas de conexión. Esperamos que pueda solucionarlo y en el momento que lo haga, pues lo incorporaremos al panel. Por lo pronto, vamos a empezar en honor al tiempo, diciéndoles que efectivamente tenemos una situación inusual. A la crisis del coronavirus se superpone a una crisis que ya venía gestándose en el modelo educativo y ahora nos ha tocado dar respuestas al paso, a ratos improvisando muchas veces. Después de estos 10 meses, casi 10 meses ya de confinamiento, es urgente pensar nuevas formas de volver a clases. ¿Cómo hacemos para relacionarnos de otra manera en la comunidad educativa? Se han propuesto diversas situaciones, diversas salidas a esta situación y sobre ellas queremos conversar esta tarde. Quiero invitar entonces a que empecemos saludando a Isabel Maldonado. Ella es viceministra de Educación, tiene una maestría en Educación Especial e Inclusión, es licenciada en Educación, Psicología, ha sido coordinadora de enseñanza y aprendizaje en la Universidad San Francisco. También ha sido directora nacional de Educación Especializada e Inclusiva en el Ministerio de Educación, consultora también en el MIES y autora de varias guías para la atención a niños con discapacidad. Isabel, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, bienvenida. Y bueno, ¿cuáles son las propuestas desde el ministerio? ¿Cómo están pensando este tema del retorno a la escuela? Muchas gracias, Gabriela. Un gusto saludarte nuevamente. Comienzo también por saludar a los compañeros de este panel. Un gusto saludar desde que nos acompaña desde Colombia, Orlando, y también al padre José Monongón, que le conocí el día de hoy y de seguro será un panel muy interesante el que llevemos hoy. Y un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan conectados a este foro el día de hoy. Entonces, sí, bueno, por informarles, por hablar, por comentarles cómo ha sido estas decisiones desde el Ministerio de Educación durante la pandemia. Justamente hace algunos meses estuve aquí por invitación igual del Contrato Social para dialogar sobre un posible retorno. Esto se hablaba de un posible retorno a clases, considerando los riesgos que esto significaría. Y fue muy interesante poder explicar a la comunidad cómo se venía planificando. Ahora, como bien muchos de ustedes saben y conocen, desde el Ministerio de Educación ya se está llevando a cabo esta de una manera muy planificada, estructurada, con un buen acompañamiento desde el Ministerio de Salud a esta fase 2, que le hemos llamado Juntos Aprendemos y Juntos Nos Cuidamos. Cómo nos organizamos desde el Ministerio de Educación durante esta pandemia fue en un inicio con la fase 1, que la llamamos Aprendemos Juntos en Casa. Lo que buscaba fue redefinir un poco la forma en que estábamos acostumbrados a cómo veíamos a la educación, que antes era de una manera presencial, con el docente en el aula, los estudiantes en el aula compartiendo entre ellos, aprendiendo entre sus compañeros, aprendiendo directamente del docente. La pandemia definitivamente significó un reto para los docentes, para los directivos, para nosotros como Ministerio de Educación. Significó un reto de repensar y cómo llegar con contenidos educativos valiosos, de calidad, que podamos lograr los aprendizajes esperados en los estudiantes durante este tiempo. Se hizo una modificación de currículo, se adaptó el currículo para la emergencia. De igual manera, lo que siempre se buscó es llegar con contenidos educativos
a los estudiantes de distintas maneras, porque sabemos, conocemos la realidad territorial que tenemos en el Ecuador y que es la que comparten muchos países de Latinoamérica, que tenemos las zonas rurales, las zonas urbanas, las zonas urbano marginales, y que la realidad de conectividad es distinta para todos. El acceso a conectividad, el acceso a Internet, acceso a computadoras, a accesorios que nos permitan tener conectividad. Por ende, la fase 1, el modelo Aprendemos Juntos en Casa, esto sí es importante aclarar que nunca tuvo un enfoque únicamente virtual o digital. Siempre el enfoque fue llegar a los estudiantes de distintas formas, a través de distintas plataformas, incluso de forma presencial, con fichas pedagógicas a los estudiantes que no tenían conectividad. Entonces se creó un modelo de gestión a través del currículo adaptado para la emergencia sanitaria, la creación de fichas pedagógicas. En un inicio estas fichas pedagógicas se las construía de manera semanal para llegar con distintas contenidos educativos a los estudiantes. Ahora se lo hace de manera mensual para que esto los estudiantes puedan trabajar de una manera autónoma desde sus hogares y también con un acompañamiento, puede ser a través de teléfono, a través de WhatsApp o a través de los que tengan acceso a videoconferencias con sus docentes. Entonces, también se promovió la teleeducación, la creación de contenidos educativos a través de la radio. Entonces se modificó la forma en que estábamos acostumbrados a la educación para llegar con contenidos educativos de distintas maneras, pudiendo crear mayor acceso para todos los estudiantes a nivel nacional. Esta fue la fase 1 y definitivamente hemos venido pensando desde hace algunos meses cómo para poder iniciar la fase 2, que le llamamos Juntos Aprendemos y Juntos Nos Cuidamos, que busca esta presencialidad. Este modelo es una planificación donde se busca, es el plan de continuidad educativa, permanencia escolar y continuidad y regreso progresivo a las instalaciones educativas, que lo que busca es justamente evitar la deserción escolar. Sabemos que la realidad de la deserción escolar, del abandono escolar, era algo que sucedía antes de la pandemia, y definitivamente la pandemia ha elevado un poco el riesgo en que tenemos que los estudiantes dejen el sistema educativo, y por ende es muy importante tener en claro la importancia del retorno a clases, justamente para evitar el abandono y la deserción escolar, que los estudiantes vuelvan a tener este acompañamiento de forma presencial de sus docentes. Definitivamente este plan es importante que se conozca, que ha tenido una planificación muy de cerca entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, para tener todos los protocolos de seguridad necesarios, y también de igual manera activar los protocolos de seguridad cuando exista un posible caso de riesgo dentro de una institución educativa. Pero son planes donde las instituciones educativas se preparan muy bien para este retorno a clases, tomando en consideración distanciamiento social, lavado de manos y más. No sé ahí, Gabriela, si es que tengo más tiempo o tú me dices, ¿sí? Sí, tenemos 3 minutitos todavía contigo. Perfecto, perfecto. Entonces, sí, justamente es una planificación muy específica que realizan las instituciones educativas, considerando el número de estudiantes que se tienen y el distanciamiento social que necesitan llevar a cabo dentro de las aulas y dentro de toda la institución educativa. Esto tienen posibilidad todas las particulares, fiscomisionales, fiscales, de poder planificar este retorno. Desde el Ministerio de Educación, lo que estamos promoviendo con las instituciones fiscales es tomar en consideración ciertos criterios. Especialmente hemos impulsado a que el regreso sea en las zonas rurales, que sabemos que los niveles de contagio son menores. Sabemos que son instituciones educativas muchas veces más pequeñas, son uni y bidocentes. Entonces ha tomado ciertos criterios para promover este regreso a clases, que es, por ejemplo, en las zonas rurales, donde tal vez se tiene menor conectividad incluso a radio, a televisión, que no han podido contactarse con sus docentes a través de teléfono. Son las mismas comunidades y los mismos padres de familia los que nos solicitan, ya piden como comunidad educativa este retorno para que sus hijos puedan tener esta educación nuevamente de una manera presencial con su docente y también con sus compañeros de aula. Entonces son ciertos criterios como la ruralidad, número de estudiantes, por ejemplo en las fiscales estamos promoviendo las que tienen menos de 200 estudiantes, y de igual manera se organizan dentro de la institución educativa cómo planificar este retorno. Entonces, muchas gracias, Gabriela, y estaré aquí para
continuar conversando de esto y responder a todas las dudas que aparezcan sobre el tema. Muchísimas gracias, Isabel, por tu presentación. Un saludo cordial también para el doctor Ortiz, que por fin logró conectarse. Gracias por su presencia. Y bueno, recordarles a los compañeros, compañeras que siguen llegando que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para no generar mucha interferencia. Entonces, damos la bienvenida esta tarde al doctor Esteban Ortiz. Él es médico salubrista, docente e investigador de la UTLA. Es doctor en medicina y cirugía, cuenta con un PhD en biomedicina en España, máster en salud pública y salud global, máster en medicina de montaña y fisiología de altura, divulgador científico en revistas especializadas, radio, prensa, televisión, y actualmente dirige 10 proyectos de investigación. Doctor, buenas tardes. A nombre del Contrato Social por la Educación le doy la bienvenida y nos gustaría saber su criterio, su opinión acerca de las condiciones para un posible retorno a las escuelas por parte de los niños, niñas y adolescentes. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias y bueno, simplemente agradecerles a ustedes por la invitación. Y una aclaración, no tengo mi doctorado todavía, estoy precisamente escribiendo mi tesis y por eso estoy tan a full, pero estamos ya en el 5º año y esperamos que este sea el último. Entonces, eso nada más para aclarar. Y a ver, desde el punto de vista de lo epidemiológico, pues hay que separarlo desde el punto de vista social, que Isabel ya lo hizo de manera correcta. Sabemos nosotros que la conectividad definitivamente segrega a las poblaciones. Hay gente que está en su casa, que tiene un salario fijo y que tiene 2 hijos, y tiene tal vez la persona que le ayude en la casa, tal vez una empleada, y que tener a los hijos en la casa pues no se genera ningún problema, excepto un par de molestias. Pero las otras personas que viven en la zona rural, donde hemos viajado, las comunidades guaraníes y en todo el Ecuador, en las distintas comunidades, pues el acceso a la educación en línea es definitivamente muy, muy complejo. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta conectividad, pues si bien irá aumentando y estará aumentando, pues definitivamente marca una línea y deja una brecha muy profunda en lo que es este año en relación a lo que es acceso a la educación, ¿no? Entonces, por ese lado, con ese contexto, y yo me voy del otro lado. Sabemos que la pandemia desde el punto de vista epidemiológico pues ha afectado muchísimo a distintos países, a distintas zonas del Ecuador más que a otras, y sabemos que ha puesto a prueba los sistemas sanitarios y que definitivamente no hemos logrado, digamos, superar esto todavía. Y con ese contexto, pues hay que tener en cuenta que hay otros problemas que van al lado del netamente sanitario, que son los otros determinantes sociales, como son el trabajo, como son el cuidado de los niños, como son, por ejemplo, los niños que se quedan en la casa muchas veces sin estudiar, muchas veces se quedan en la casa cerca de padres de familia que sabemos nosotros que incrementan el riesgo de lo que es violencia social, violencia física, inclusive sexual a los niños, a los más vulnerables. Entonces, desde ese punto yo le veo muy saludable las estrategias que han hecho por parte del Ministerio de Educación, de tratar de hacer un reintegro a las actividades académicas dentro de lo posible. Yo creo que más bien también han sido extremadamente cuidadosos, lo han hecho de manera muy, digamos, pausada desde el punto de vista de la prevención, lo que está muy bien. Yo creería que ya se puede acelerar un poco el proceso de hacer pilotajes. Sabemos que los primeros colegios fueron particulares de gente con educación y obviamente con recursos, y esa población definitivamente es distinta a la población que vive en una escuelita fiscal. Sé que ahora entiendo también que hay algunas escuelitas que están entrando a lo que son la educación, digamos, en épocas de pandemia con algunos planes piloto, pero para mí es importante saber y entender que si bien nosotros sabemos que los niños tienen la capacidad de transmitir y de portar el virus, al igual que en los adultos, sabemos nosotros que la transmisión comunitaria es la principal causa de la situación epidemiológica de los países. Inclusive en el trabajo, el contagio no es tan preocupante como lo es en la comunidad. Entonces, básicamente, poner a un grupo de niños que sabemos que hay que dividirlos en poblaciones, sabemos que hay niños pequeñitos que seguramente no entienden lo que está pasando, habrá otro grupo de niños que entienden lo que está pasando y que pues de algunas normas las acepten, y habrá niños y jovencitos que definitivamente colaboren con este proceso de reinserción. Entonces yo creo que el plan de regreso a clases debe ser sumamente ordenado y yo creo que debe masificarse ya en este punto de la pandemia en lugares estratégicos donde definitivamente se puede controlar
brotes que se puedan dar. Sabemos nosotros que el tener unos planes pilotos que, por ejemplo, garanticen el hecho de que sepamos inclusive que un niño el día de hoy, ayer y hace un par de días en el Ecuador se dio la noticia de que los familiares de un niño dieron positivo, y tanto ha sido el control que hasta salió en la tele. O sea, es un caso, es muy claro que el control está siendo exquisito y por lo tanto nosotros podemos decir que estos planes sirven para definitivamente empezar a planificar un regreso a clases ordenado y seguro. Por otro lado, sabemos que nada se puede hacer sin datos. Entonces, habrán planes pilotos que nos ofrezcan los datos. En Canadá, por ejemplo, las escuelas han retornado a sus actividades. Sabemos que hasta ahora no hay brotes importantes en dichos países. Sabemos que hay niños que viven con sus abuelos, pues y que tendrán más riesgo que los niños que viven con sus papás de entre 30 y 40 años. Entonces, habrá que identificar qué poblaciones son las que pueden acceder y cuáles no. Pero desde el punto de vista de lo epidemiológico y de lo social, y poniendo en juego la pandemia, yo creo que la educación tiene un rol fundamental en parar lo que nosotros estamos viviendo. No hay nadie mejor que el niño educado para educar a los adultos. Un niño que tiene acceso a la educación y que sabe cómo cuidarse, va a ser el niño que le diga a su papá, oye, ponte mascarilla, porque todos sabemos que los niños cuando están tienen buena educación, pues son un ente de cambio y son gente que puede contribuir a esto, ¿no? Entonces yo le veo desde el punto de vista de mi percepción y con los análisis epidemiológicos que tenemos. El Ecuador, a diferencia de otros países, definitivamente tiene la capacidad de establecer planes piloto ya de forma un poco más masificada y que estos planes de reingreso a clases sean simplemente con un desglose de responsabilidad donde los padres de familia, que somos nosotros, podemos decir, ¿sabes qué? Creo que el colegio tiene un plan, ese plan ha sido socializado, ha sido revisado por expertos, pues yo sí voy a mandar a mi hijo al colegio, voy a mandar a mi hijo al colegio y sabemos que el reintegro a clases debería ser de una forma organizada, seguramente priorizando actividades al aire libre. Sabemos nosotros que las actividades al aire libre tienen menos riesgo, sabemos que hay colegios que pueden prestar esas condiciones y otros que no. En este punto, pues los colegios pequeñitos que están aglomerados en una sola aula oscura y sin ventilación, seguramente no podrán regresar a clases en este piloto, pero seguramente los colegios particulares, fiscales, fiscomisionales y demás, que sí tengan ciertas capacidades, aulas ventiladas, con buena iluminación, con ventanales grandes, seguramente podrán empezar un plan piloto, siempre y cuando pues los padres decidan, yo pues he mandado a mi hijo al colegio firmando esta acta de responsabilidad y entendiendo que todo padre que quiera mandar a su hijo a la escuela deberá pasar un curso de formación continua, si es que se puede online y pues en condiciones, digamos, de extrema lejanía y de zonas rurales donde se quieran poner en planes pilotos, pues deberá haber una capacitación por parte del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación y fomentar que los padres sepan qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y por lo demás, pues yo le veo como algo positivo, ¿no? Entonces, el regreso a clases, definitivamente hay ciertas situaciones de salud aledañas, no solamente a la pandemia. Hemos reportado varios casos, hemos publicado un trabajo sobre la ansiedad y la depresión en el Ecuador en épocas de pandemia y hemos visto que son números también alarmantes, ¿no? Entonces, definitivamente, pues la interacción social ordenada y organizada puede contraponerse un poco a estas situaciones negativas desde el punto de vista psicológico y emocional, ¿no? Entonces, por ahí puede ir más o menos mi primera intervención, pues, y me quedo yo atentísimo a sus comentarios. Les agradezco nuevamente, pues estoy escuchándoles aquí con muchísimo interés. Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Queremos saludar también a todas las personas que nos están oyendo en Colombia. Tenemos saludos desde Riohacha, también desde Guatemala, a Guayaquil y también aquí en Quito y en distintas partes de la sierra. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros en esta tarde. Quiero ahora dar la bienvenida al padre José Manangón. Él es sacerdote, tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación, es magíster en Filosofía. Es además rector y docente del Colegio Experimental Intercultural Jatari Unancha, que tiene un amplio recorrido en Cotopaxi y ha sido también coordinador de misiones en distintos lugares del país. Padre Pepe, buenas tardes, qué gusto tenerle con nosotros y qué gusto que pueda usted compartir con nosotros cómo se están viviendo las cosas ahí donde las papas queman, ahí en Zumbagua, por ejemplo.
Bienvenido, Padre Pepe. Un saludo cordial, Gabriela, y también a la doctora Maldonado y al médico que le conozco. Yo quisiera iniciar dando un contexto. Nosotros estamos ubicados en la provincia de Cotopaxi y la franja territorial es de 3.000 a 4.000 metros de altura. La población es 100% quichua hablante. Estamos ubicados en lo que se denomina el Quilotoa o el Alto Toachi. Ese es donde nosotros estamos ubicados. La experiencia que nosotros tenemos ya son como 3 o 4 décadas en este proceso de educación. Iniciamos en Sumbawa y en Chukchilán cuando las mujeres tenían un 99% de analfabetismo y la población en cuanto a varones, el analfabetismo llegaba al 85%. Y ya tenemos como un poco más de 40 años en este proceso de educación en este sentido. ¿Qué es lo que nos ha pasado ahora en la pandemia? Definitivamente para nosotros sí ha sido realmente un desastre, porque el proceso educativo que veníamos implementando se cortó abruptamente. Y señalo un poco las razones. La primera razón es que definitivamente el maestro es el mediador del conocimiento. Eso no hay nada que hacer. En esta pandemia ha quedado manifestado una vez más de que el educador es el mediador de la pandemia y no hay tecnologías que lo puedan superar en ese sentido. Más aún cuando la situación geográfica en la que vivimos es realmente compleja, muy difícil. Y como anécdota yo les cuento que inclusive nos dieron a nosotros una antena de la NASA para ver si podíamos conectarnos, pero eso ya más o menos hace unos 10 años y nunca funcionó. Nunca funcionó y la realidad son dos realidades. La una que es la geografía demasiadamente abrupta y en la parte del subtrópico la situación nubosa y ahí es cuando la conectividad definitivamente fracasa. En ese sentido, entonces, yo quisiera destacar, o sea, para nosotros ha sido bastante complicado porque siendo el maestro con unas características especiales para trabajar con los jóvenes y con los niños, definitivamente no ha sido posible. Y entonces ahí los niños y los padres de familia son los que salen perjudicados en este sentido, porque el mediador del conocimiento no está presente. El segundo elemento que me parece que nos complicó el asunto es que el profesor, el alumno, el aula y la comunidad están muy vinculados. Definitivamente, los conocimientos son del entorno. Los conocimientos que vamos desarrollando y generando es para los cambios que se puedan dar en el entorno en el que vivimos. Y en ese sentido, sí, la escuela y los alumnos y los profesores están muy vinculados a la comunidad indígena y fundamentalmente a sus trabajos. Y aquí hay que destacar que los conocimientos, en el caso de la cultura quichua y en el caso de las poblaciones indígenas, los conocimientos se están dando definitivamente en las reuniones con los padres de familia, en las mingas y en las actividades que se planifica conjuntamente entre la escuela, los directivos y los padres de familia. Yo creo que este segundo elemento es sumamente importante para nosotros. Eso es lo que quedó roto, porque no solamente para nosotros es importante el aula, sino fundamentalmente las relaciones que podamos establecer el aula, la escuela como institución, la comunidad indígena y las actividades a través de las cuales podemos confirmar y podemos desarrollar los conocimientos. Y un tercer elemento que me parece que quedó totalmente roto es que los procesos de vinculación con la comunidad, especialmente en los proyectos, en los emprendimientos que tanto la escuela como el colegio van desarrollando, definitivamente también quedaron rotos. Yo les pongo el caso, por ejemplo, se agravó mucho más en esta pandemia
por ejemplo, en cuanto a la comida de los niños. Si bien es cierto que hay un empeño que hace el ministerio, pero la alimentación no es la adecuada. En Sumbawa y en todo lo que es el Quilotoa, tenemos cerca del 60% de desnutrición en los niños. Y entonces con la pandemia se complicó mucho más esta situación. Pero ventajosamente el colegio que tiene el bachillerato agropecuario tuvo tesis de productos que es para el beneficio de su familia y de su comunidad. En ese sentido, entonces, nosotros ahí tenemos una experiencia muy significativa en cuanto que las comunidades no padecieron de hambre, tuvieron lo necesario para seguir viviendo. Y ese es el aporte que hace el colegio, que hace las escuelas, porque, como insisto, en el sentido de que la institución educativa y los procesos educativos están muy vinculados a los problemas de la comunidad y por consiguiente, con toda la buena voluntad y la intención de que esos problemas puedan ser resueltos. Ya. Entonces, toda esta situación complicada se rompió. Por eso es que para nosotros es urgente el retorno a las aulas. De hecho, no es que nosotros estemos en contra de la autoridad, sino que hemos hecho lo lógico, lo que ya la doctora Isabel está manifestando. Nos hemos puesto de acuerdo con los padres de familia y hemos iniciado ya con una metodología en cada uno de los centros del Colegio Gataño Nancha, las clases en presencia, dependiendo de las situaciones. Evidentemente, la situación sanitaria, teniendo muy en cuenta eso, pero ya los padres de familia nos han manifestado de que con ningún internet ni teléfono los niños aprenden, menos los jóvenes no aprenden. Entonces hay necesidad ya de un encuentro con los alumnos, con los padres de familia y retornar a este proceso. Yo sí creo que al menos este mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, vamos a tener una holgura, porque después no sabemos qué es lo que va a suceder con este rebrote que hay que estar atentos también en esta situación. Pero sí, para nosotros ha sido ya urgente el trabajo en presencia. En ese sentido, por ejemplo, siendo nuestro colegio semipresencial, los sábados van a clase los alumnos del ciclo básico y los domingos van a clase los alumnos del bachillerato. Yo creo que nosotros estamos iniciando en ese sentido. Espero que no lo tomen a mal, sino que fundamentalmente estamos respondiendo a una exigencia que los padres de familia definitivamente nos están dando. Ciertamente que en este sentido también debo reconocer que hay la buena voluntad y la generosidad de los profesores. También ellos han comprendido que es el momento de retomar ya las clases en presencia y de que hay que correr estos riesgos. Ciertamente que los riesgos de contaminación están ahí presentes, pero tenemos que aprender a convivir. Y en este sentido, por ejemplo, yo debo garantizar el hecho de los remedios caseros. Yo creo que las comunidades indígenas han demostrado definitivamente su eficiencia y eficacia de control de esta epidemia con los remedios caseros. Nosotros vamos a ver si es que iniciamos un proceso de investigación, cuáles son las plantas que utilizan, cuáles son las dosis y la metodología de cómo se utiliza. Pero nosotros en ese sentido sí está garantizado, porque a más del control de la mascarilla, de lavada de manos, del distanciamiento, definitivamente contamos con la asesoría de los YACHAG que tienen los remedios adecuados para controlar esta pandemia. Esto, digamos, es un contexto que me parece importante. ¿Sí? Ya estamos con el tiempo justito. Ya, yo termino con esta idea. Sí creo que hay que escuchar a los padres de familia. Los padres de familia en la comunidad definitivamente tienen, digamos, toda la autoridad para que los hijos aprendan. Y ellos más que nadie saben que solos con la tecnología no van a aprender nunca. Y hay la necesidad de este empeño de los padres de familia, alumnos y profesores. Yo creo que esto es importante conocer en el contexto que nosotros estamos viviendo. Muchísimas gracias, Padre Pepe, por su intervención y por este retrato de lo que está sucediendo en las comunidades rurales de nuestro país, del Ecuador, pero creo que tienen bastante en común con lo que puede estar sucediendo en otros países y en otras regiones de América Latina.
Quiero saludar también a las personas que nos están saludando desde Daule, desde la Amazonía, aquí en el Ecuador, también desde Cali, desde la Tacunga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde y seguimos. Ahora queremos dar la bienvenida a un invitado especial. Él es Orlando Pulido, nos está presente desde Bogotá, Colombia. Él es asesor investigador educativo en Colombia y en organismos internacionales. Es antropólogo por la Universidad Nacional de Colombia, doctor en ciencias de la educación con mediación pedagógica, miembro del panel independiente de América Latina y el Caribe en educación, miembro de la red Estrado, estudios sobre trabajo docente, miembro de Claxo y además catedrático de la maestría en educación de la Universidad Javeriana. Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Nos gustaría también que nos pudieras compartir la experiencia de Colombia en torno al retorno. ¿Cómo están pensando allá el retorno a clases? ¿Lo están implementando? ¿No? ¿Qué está pasando por allá? Bienvenido, Orlando. Buenas tardes. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Isabel, el padre José, el doctor Ortiz. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues vivimos la misma tensión que se está viviendo a nivel global. Estamos sujetos exactamente a las mismas presiones, a las mismas incertidumbres, a las mismas limitaciones. Aquí desde hace mucho rato se viene planteando también el tema del retorno. Una vez superado ese primer impacto de la emergencia, pues se hizo evidente lo que ya es sabido de todos, que la presencialidad escolar es insustituible, que el acto educativo es un acto eminentemente relacional y que esa presencialidad no se agota solamente en la relación entre los estudiantes y los maestros, sino que trasciende la escuela en relación con su entorno, todo lo que nos ha dicho el padre José. Eso es lo que hace que una escuela no se parezca a otra, que tiene vínculos con los entornos distintos, que configura etos escolares completamente distintos. Y entonces siempre ha existido esa presión, porque se tiene plena conciencia de que con la pandemia se ha perdido lo esencial del proceso educativo y del acto educativo. Y que eso, si se prolonga, puede llegar a generar efectos irrecuperables. Entonces es una tensión muy fuerte porque por el otro lado, pues se sabe también que la pandemia no ha pasado y que probablemente esta apertura que se ha dado en los últimos tiempos va a producir unos efectos que pueden ser más fuertes que los del el proceso inicial. No se sabe exactamente a dónde puede conducir un rebrote. La información que hay es que los contagios están disparados, es decir, las curvas no se están aplanando. Por el contrario, hay unos enormes riesgos de contagio. Y pues eso unido a algo que comentábamos al comienzo, un poco fuera de cámara, y es que pues el riesgo de esto es un riesgo mortal. Esto no se trata de cualquier cosa, sino que quien sale se expone a jugarse la vida. Entonces ahí hay un riesgo enorme. Entonces es una tensión muy fuerte y a mi juicio aquí el gobierno ha tratado de prepararse para eso, pero uno echa de menos una estrategia estatal clara. Más bien tiene la percepción de que hay una enorme incapacidad para ser creativos en esto, y entonces lo que se ha dejado es la iniciativa a las entidades territoriales, a las propias escuelas y a las familias, y en realidad uno lo que ve es unos ejercicios de preparación de protocolos, que pues como todos los protocolos son teóricos, que hay que ver eso cuando llegue a la escuela, cómo se hace. Aquí nosotros tenemos megacolegios de más de 3.000, 4.000 estudiantes, en donde es absolutamente impensable pensar que todos van a poder regresar. La mayoría de nuestros colegios son colegios que tienen más de 30 estudiantes por salón, entonces tampoco es posible pensar que todos van a llegar. Y si un colegio de 500, de 1.000, de 2.000 o de 3.000 estudiantes está pensando en retornar, pues simplemente la limitación de recursos físicos no lo va a permitir, porque no es posible dosificar la entrada de los estudiantes para que en una semana puedan ir los 3.000 estudiantes. Eso no va a ser posible. Y entonces ahí el riesgo es el de cómo se le garantiza el derecho a la educación a todos y todas las estudiantes. Entonces es un riesgo mayor que tiene que ver
con hechos preexistentes. Es decir, lo que mostró la pandemia es que la enfermedad está en los sistemas educativos, no en la pandemia. La falta de infraestructura estaba antes y no se ha resuelto. Los problemas de formación de los maestros estaban antes. Los problemas de conectividad de las familias estaban antes. Y todo eso requiere inversión pública, inversión privada. Y lo que uno ve es que si mira el tema desde la perspectiva de las 4 A's del derecho a la educación, pues no está satisfecha la primera, que es la de asequibilidad, y es que el Estado debe proveer todos los recursos necesarios para que todas las escuelas puedan funcionar antes de que el primer niño entre en ellas, que haya financiamiento, que haya profesores, que haya bibliotecas, laboratorios, baños, que todo esté listo. Eso nunca ha sido así, nunca ha estado listo. Y entonces la pandemia distrajo un poco porque los gobiernos se dedicaron a atender la emergencia y descuidaron lo que han descuidado siempre, que es la atención al sistema y el mejoramiento del sistema en su conjunto. Y ese para mí es uno de los riesgos más grandes que se está corriendo ahora y uno de los desafíos más fuertes que tienen las administraciones en lo que hay que hacer. Cómo se atiende la emergencia sin descuidar una perspectiva estratégica en términos de garantía del derecho a la educación para todo el mundo. Y eso es una tarea mayor, eso es una tarea descomunal, digamos. Si no se ha podido hacer en tiempos normales por distintas razones de contexto político, de desarrollo económico, social, cultural, etcétera, pues mucho menos se va a poder hacer ahora en las condiciones de limitación que impone la pandemia. Entonces me parece que ahí hay unos cuellos de botella que hay que tener en cuenta, porque sí, uno sabe que hay que volver al colegio y que es importante volver, pero tiene que ser consciente de lo que implica volver y cómo se vuelve. Y yo lo que digo es que la cosa se está planteando casi que en términos de se vuelve o no se vuelve, y resulta que por ahí no es la discusión. Yo creo que la discusión es cómo se vuelve y en qué horizonte temporal. Vamos a tener que empezar a pensar cosas como el año escolar va a seguir siendo de un año, de cuánto tiempo, cómo vamos a manejar eso, o vamos a seguir obligados a que cada semestre o cada año se tiene que cumplir ese currículo. ¿Cómo hacemos para garantizar que 3.000 niños puedan culminar el año escolar en 6 meses? Entonces, no sé, eso es una cosa que hay que revisar ahora. Entonces, hay que tener la capacidad también para pensar muy creativamente la escuela, cómo se tiene que transformar. Es decir, yo sí creo que la escuela no puede salir igual a como llegó a la pandemia. La presencialidad absoluta hay que pensarla. Esa es una herencia histórica de la escuela y yo creo que ahora hay que pensar modelos de combinación de esta alternatividad de la que se habla, sin que con eso se pierda la razón de ser fundamental de la escuela, que es la presencialidad. Pero entonces eso va a tener que obligar a pensar cuáles son las áreas de formación que son insoslayablemente presenciales y definirlas, y cuáles son las que no tienen esos requerimientos de presencialidad, y con ellos se puede trabajar la alternancia, pero eso implica unos diseños que yo no he visto que todavía se estén poniendo sobre la mesa. Están más preocupados por los 2 metros, por los lavaderos de manos, por el gel bacterial, antibacterial, pero esos diseños generales de política educativa en perspectiva estratégica no se están atendiendo. Me parece que ahí tenemos unos retos grandes, digamos, muy importantes. Y que la presión por el retorno, pues no distraiga de eso, ¿no? Porque me parece que no es el único punto que hay que tener en cuenta. Es decir, la alternativa no es retorno o alternatividad. Es muchísimo más complejo el panorama que tenemos necesidad de atender ahora. Hay, digamos, lo que ha generado la pandemia, y que yo lo entiendo como los riesgos que corremos si no nos movemos bien, es que la pandemia ha generalizado unos imaginarios sociales, culturales, en todas las áreas, en salud, en educación, en todo. Lo primero que generó fue la abolición del otro, ¿no? El abolicionismo del otro, como decía un rector de una universidad aquí.
el temor al otro. Es que el otro es el que me contagia. Entonces eso tiene un profundo efecto cultural y social que se traduce en aislamiento, en una serie de normas de prevención que digamos que tienen efectos culturales y sociales muy complicados. Eso conduce a la parálisis relacional. Entonces no solamente se pierde la relacionalidad en la escuela, sino que se pierde la relacionalidad comunitaria y familiar, ¿no? Al interior de la casa se limitan los contactos personales, los contactos físicos, los contactos en la familia ampliada también se limitan, entonces ahí hay una parálisis relacional. Y todo eso genera un riesgo enorme de aislacionismo social también, que hay que tener en cuenta, y que todo eso son argumentos a favor de la reapertura, ¿no? del reingreso. Pero digo de nuevo que con esos cuadros habría que ser, digamos, un poquito más cuidadosos en un diseño más integral. Muchísimas gracias, Orlando. Perdón si te interrumpo, pero estábamos ya con el tiempo justo. Sí, no. Así que hay unas dos opciones más para unas respuestas, así que muy interesante la exposición. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de la participación y de la recepción que ha tenido el evento entre todos ustedes. Perdón. Pasamos ahora a una segunda ronda de preguntas y respuestas. Y tenemos para Isabel una pregunta. Isabel, el modelo que está proponiendo el Ministerio de Educación, así como lo has planteado, parece bastante adecuado para las escuelas pequeñas. Pero, ¿qué pasa con las escuelas y colegios más grandes, de más de 500 estudiantes, que especialmente en las zonas urbanas es donde más hay este tipo de colegios? En el sector rural hay colegios pequeños, es más fácil, digamos, mover el retorno, volver a las aulas, pero en el área urbana, ¿cómo? ¿Qué están pensando ustedes alrededor de ese tema? Sí, en ese sentido, un poco haciendo referencia a lo que Orlando acaba de mencionar, ¿no? Hay que tomar en consideración qué tanto se tiene este apuro por regreso, también lo que ha dicho el padre José y también lo que mencionó Orlando, de que nada es, lo que hemos aprendido este tiempo es que nada reemplaza la presencialidad, ¿no? Este compartir con el docente, aprender de todo el entorno, ¿no? No solamente aprender a través del docente, sino también aprender de los compañeros, de trabajo en equipo y más. Entonces eso sabemos, pero también hay que tomar en consideración medir los ritmos y los tiempos para regreso. Por eso, como mencioné antes, lo que hemos hecho es priorizar las zonas rurales, dependiendo del número de estudiantes, también considerando la infraestructura de las instituciones educativas y lo que se considera para, ahora sí respondiendo a tu pregunta, lo que se considera para las instituciones, digamos, que tienen un número mayor de estudiantes, se considera igual incluso dentro de este plan de continuidad, porque dentro de este plan de continuidad lo que justamente se busca es esta alternancia. Cada institución educativa diseña su propio plan. Nosotros lo que hemos creado es un modelo general, un modelo que les brinda, le da la oportunidad a cada institución educativa a crear y a diseñar su propio plan, dependiendo de su realidad territorial, dependiendo de su realidad comunitaria, de su realidad como institución educativa en cuanto a número de estudiantes, conectividad de los estudiantes, voluntad de los padres de familia y de los estudiantes de retorno. Entonces, cada institución educativa construye este plan específico a su realidad en cuanto al número de estudiantes y de esta manera se le da la oportunidad a la institución educativa de crear su diseño de alternancia. Cada institución crea su diseño de decir, por decirle, en un aula de 30 estudiantes de cuarto de básica, 15 estudiantes van los lunes y los miércoles, los otros 15 estudiantes van los martes y los jueves, y los viernes se deja un espacio abierto para tutorías, para diálogo con padres, para grupos tal vez más pequeños, como de nivelación o algo así. Entonces, se le da la oportunidad, este plan de continuidad educativa está basado en la alternancia y le da la oportunidad a cada institución educativa a crear su propio plan de retorno sin ninguna estandarización desde el Ministerio de Educación, no crear un estándar por días ni por horas, sino esa oportunidad se le da a cada institución educativa que construyan a partir de este bosquejo, de este plan general que desarrollamos como Ministerio de Educación, a que cada institución educativa, dependiendo de su realidad, pueda tener un desarrollo y una planificación específica acorde a sus necesidades y sus realidades.
Muchísimas gracias, Isabel. Luego creo que podré formular una pregunta más general, pero por ahora continuamos con el doctor Ortiz. Doctor Ortiz, una pregunta alrededor de cómo piensa usted que debería ser el seguimiento a la salud de los docentes y a los estudiantes en las escuelas, especialmente de los docentes, que son los que estarían, se convertirían en una población mucho más expuesta al virus y con mayor riesgo que incluso los niños o los adolescentes que están ahí? Bueno, obviamente, y a ver, sabemos nosotros que el acceder a las pruebas diagnósticas, al menos en el Ecuador, es sumamente complejo, tiene una limitante fundamental que es el precio. En el Ecuador las pruebas de PCR pueden llegar a costar desde los $45, la más barata en la Universidad de las Américas, hasta $140, lo que es inaccesible para muchísima gente. El Estado debería garantizar de forma efectiva y oportuna, pues al menos el diagnóstico efectivo de los docentes, y obviamente no debería estar, o sea, debería existir un plan que, si bien va de la mano del regreso a clases del profesorado y del alumnado, también tiene que ir de la mano de la estrategia de vigilancia epidemiológica a esas poblaciones. Porque, por ejemplo, los casos que están siendo vigilados por parte de, entiendo yo, de las escuelas o colegios privados, pues usualmente tienen que ver mucho con el esfuerzo de esas instituciones, más que con el rol fundamental del Estado, que tienen garantizar la salud, al menos de estas personas, que en este caso se volverían entes muy vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros hacer? Pues deberíamos garantizar que esas personas en las localidades que se encuentren, pues deberían tener un acceso al diagnóstico, al menos, que es lo más básico, de manera gratuita y oportuna. ¿Cuándo hacerlo? Pues cuando amerite. Eso de ahí nosotros lo hemos establecido en diferentes guías. No por hacerse un PCR cada 3 días el profesor está mejor cuidado que no. Pero sí sabemos que pues hay estrategias que se pueden utilizar. Ahora salieron las pruebas de antígeno, que pueden ser mucho más útiles, inclusive pueden ser aplicadas por la enfermera o el enfermero del colegio, por el doctor o la doctora del colegio, o inclusive en muchos casos en la misma casa por el mismo docente, porque no son pruebas difíciles de hacer y no requieren experticia como tal. Entonces, este tipo de análisis pues deberían hacerse para que en este punto pues se garantice al menos el acceso al diagnóstico. Sabemos que la vigilancia epidemiológica en la mayoría de los países andinos es paupérrima, porque los estados casi siempre tienen limitante en el acceso a los recursos de salud, el sistema sanitario no está bien financiado, hay un divorcio muy grande entre el sistema público y el sistema privado. Entonces definitivamente no hay forma de que este control y vigilancia epidemiológica se dé en un momento como el de la pandemia, donde básicamente pues se ha desbordado estas capacidades. Entonces, si bien no podríamos hacer un buen control epidemiológico de todos los profesores, porque sabemos que eso no hay la capacidad en ningún país, inclusive en los Estados Unidos han tenido que contratar estos tracers que les dicen, pero al menos que se pueda acceder al diagnóstico de forma oportuna, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado debería garantizar que ahora pues se masifique el diagnóstico y que se haga el diagnóstico oportuno en las zonas rurales. Ahora en Quito, pues en la capital y seguramente en otras zonas urbanas grandes, el diagnóstico es más fácil y más barato, pero en otras zonas es casi imposible. Hemos visto que se demora 15 días en llegar a un resultado, pues, y de esa forma no se puede empezar ningún plan si no podemos darles el soporte a los docentes. El docente va a decir, chévere, yo voy a dar clases, quiero ayudar a mis alumnos, pero necesito saber que si es que yo necesito una prueba, pues voy a tenerla a la mano y va a ser gratuita, oportuna, y voy a poder acceder sin ningún problema, ¿no? Entonces, definitivamente creo que se tiene que considerar eso. Hay otras estrategias. Sabemos que el contagio en muchas zonas del Ecuador fue abrupto, fue masivo. Sabemos que es el país con mayor muerte en exceso en el mundo en un solo día. O sea, no ha habido en otro país de eso. Entonces, sabemos que en algunas zonas rurales, inclusive mucha gente pudo haberse contagiado ya. Hacer un diagnóstico de cero prevalencia, por ejemplo, la población docente, fuera interesante. Saber que de los docentes que viven, por ejemplo, en el Aguarico o que viven cerca de Shelmera, se les ha hecho a todos un estudio de cero prevalencia y se encontró 20-30% de cero prevalencia. Entonces, se pueden hacer estos diagnósticos como para que de la mano del Ministerio de Salud
se hagan planes y planificación, se haga inclusive modelamiento matemático del riesgo que se puede hacer y se lo hace en otros lados y que no es complejo, simplemente se requiere un poquito de organización, que obviamente en una pandemia pues es muy difícil pedir. Entonces el sistema de salud va a decir, vean, no me den otro problema más. Entonces definitivamente no empiezo clases porque yo no les puedo dar ese servicio. Entonces ahí definitivamente tiene que haber una buena comunicación entre estas dos instituciones, ¿no? Para que se pueda asegurar el acceso al diagnóstico oportuno y gratuito, al menos a los profesores del sistema público de educación, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Es un reto realmente para quienes somos docentes, es un reto importante. Padre Pepe, conociendo la experiencia del Hatari Unancha de tantos años y tan exitosa además, ¿cuál consideraría usted que debería ser los lineamientos generales de un posible modelo pedagógico en estos tiempos tan complejos? La experiencia de ustedes es interesante con el tema de la semipresencialidad que ya la venían llevando adelante. ¿Cómo vería usted un modelo que pueda replicarse para todo el país? Bien, yo creo que los modelos no pueden replicarse porque obedecen a ciertas realidades, a ciertos contextos, a ciertos procesos históricos. Yo creo que en este sentido es importante de que cada institución, cada organización vaya generando sus propios procesos, respondiendo a sus propias realidades. Yo creo que en ese sentido sí yo pedía no solo al Ministerio de Educación, sino al Estado, porque el Estado tiene que impulsar procesos que surjan desde la realidad, de los contextos donde nosotros culturalmente somos distintos y diferentes. Yo creo que la tarea del ministerio es eso, conocer lo que se está haciendo, esas realidades, y eso es lo que hay que impulsar. Lo mejor de eso hay que impulsar. Por ejemplo, uno de los elementos que me parece urgente que hay que cambiar son la normatividad. Hay leyes que definitivamente no están permitiendo. Le digo, por ejemplo, el Estado como dueña de la escuela. Nosotros no estamos negando la autoridad del Estado, sino que definitivamente lo que nos impide es que el Estado nos pone una camisa de fuerza para poder desarrollar metodologías, procesos de investigación, y entonces eso no cabe en este sentido. Por ejemplo, acaba definitivamente el doctor Pulido de procesos de investigación, ¿no? Pedagógicos, de desarrollo, de producción, de salud, definitivamente a partir de los conocimientos y de la infraestructura que la comunidad tiene. Pero lamentablemente eso el Estado y la normatividad no lo permite. Entonces yo sí creo que ahí hay que hacer un estudio profundo y por eso se vuelve más complicado y una lucha de largo aliento. Yo creo que en ese aspecto la normatividad tiene que nuevamente permitir que educación intercultural bilingüe guarde autonomía esos procesos. Eso no implica de que el Estado pueda supervisar, pueda vigilar, pueda orientar, pero impulsar fundamentalmente lo que desde las realidades que vivimos se está haciendo. Hay un tercer elemento que me parece urgente y es la formación del maestro. Nosotros, por ejemplo, estamos leyendo libros, textos, estamos en reuniones permanentes continuas, estamos muy comunicados de las realidades que nos está sucediendo y nos está pasando. En este sentido, por ejemplo, sí es urgente una formación permanente del maestro. Por ejemplo, el manejo de las tecnologías, que lamentablemente y por lo general no funcionan, pero hay necesidad de comenzar, digamos, ya todo un proceso en ese sentido. Otro elemento que me parece urgente es que ya definitivamente tiene que incorporarse que la comunidad tiene que asumir un alto porcentaje de responsabilidad en el monitoreo de la escuela. Tiene que ayudar ya al profesor, planificar ya comunidad, escuela, profesor, todos esos trabajos, tanto en el aula como en la comunidad, que por ahora el Estado no permite. Dice, no, esa escuela aquí es del ministerio y punto, y aquí no tiene que entrar ni padres de familia ni nadie. Y así se ha roto. Pero toda una práctica pedagógica de los pueblos indígenas definitivamente no puede ser borrada.
Yo creo que en este sentido es importante tenerla en cuenta. Y finalmente yo insistiría en el hecho de los procesos de investigación. Yo creo que ahí no se está haciendo mayormente nada. Y hay experiencias muy significativas en el Ecuador, experiencias muy significativas de maestros muy buenos en este sentido, que tienen propuestas. Yo estoy de acuerdo de que, por ejemplo, hay que comenzar a diseñar ya no un año escolar de un año entero, sino, yo qué sé, por niveles, por, qué sé yo, por módulos, pero debemos diseñar una cosa distinta porque tenemos que aprender a manejar esta pandemia y las otras enfermedades que de pronto nos pueden venir. Yo creo que por ahí van las propuestas de todo este trabajo que se puede comenzar a realizar. Muchísimas gracias, Padre Pepe. Siempre es interesante la posición del Hatari y de la experiencia que ustedes llevan adelante. Orlando, una última pregunta, una primera pregunta, digamos, luego tenemos una parte de propuestas de parte de ustedes. ¿Cómo miras tú la participación de los docentes en esta etapa, en este momento? ¿Cuál sería el rol que tendrían que tener los maestros frente al Estado en este contexto complejo que ha señalado el Padre Pepe, que yo me imagino que es similar un poco al colombiano, ¿no? Entre el abandono y el control, más o menos. ¿Cuál debería ser ese rol que los docentes jueguen ahora? Bueno, yo empiezo diciendo que si no hubiera sido por los docentes, la cosa hubiera sido peor. Es decir, si algo se ha podido salvar de toda esta crisis, ha sido por la labor de los maestros y de las maestras, que siempre, y no solamente en esta ocasión, han demostrado una enorme capacidad creativa. Eso nosotros lo hemos investigado aquí en el movimiento pedagógico y en la expedición pedagógica, en un país que históricamente siempre ha vivido en crisis y en emergencias. Nosotros hemos tenido situaciones a veces incluso mucho más fuertes que la generada por la pandemia en la vida de las escuelas en el campo, por la violencia, por todas las situaciones que ustedes conocen. Entonces, dicho eso, el papel tiene que ser fundamental, es decir, nada de lo que se pueda hacer ahora, ni de lo que se quiera hacer, se puede hacer al margen de la consulta de los maestros. Me parece que es la voz más autorizada para indicar posibles vías de recuperación de esto. Ahora, eso tiene matices, porque uno lo dice así fácil, pero cuando va a ver cómo puede ser posible, se complica, porque por ejemplo aquí FECODE se ha plantado muy duro frente a la alternancia. FECODE dice no a la alternancia, no al retorno. Y entonces ahí hay una imposibilidad de diálogo entre el sector magisterial organizado y el Estado, por ejemplo, y las comunidades, porque hay puntos de vista que no lo permiten. Pero eso es parte de lo que hay que resolver. Me parece que lo que ha generado la pandemia, y creo que esto es común en todos los países, pero en el nuestro es crítico, aquí se produjo una fuerte separación entre el Estado y la sociedad civil, en el conjunto de la sociedad. Aquí el gobierno está legislando por decreto en contra de la voluntad popular. Y eso explica buena parte de la conflictividad que vivimos. Entonces, ese es un impedimento muy fuerte. Hay que abrirle la puerta a la consulta a los docentes. Hay que concertar con ellos las salidas, porque son los que saben definitivamente cómo han venido atendiendo los problemas que se han presentado, cuáles le han dado resultado, cuáles no, y además tienen una enorme experiencia. Ahora, dicho eso, pues obviamente no son los únicos. Hay que consultar a mucha gente. Esto es un tema intersectorial, como ya han señalado casi todas las personas que han intervenido. Esto no se resuelve solo desde la educación. Tiene que haber un esfuerzo de todo el Estado y un esfuerzo de toda la sociedad. Y ahí hay que superar limitaciones fuertes que tenemos, como la dispersión de la sociedad, que está fragmentada, que está encerrada en sus casas, que no tiene posibilidad de movilización. Hay que crear una voluntad política colectiva también. Pero para responder puntualmente a tu pregunta, sin los maestros no puede haber alternativa de solución viable ni adecuada. Perdón. Muchísimas gracias, Orlando, por la respuesta. Tenemos ahora una ronda de propuestas de su parte para un poco dejar planteado abiertas algunas vías para el diálogo y para ir pensando soluciones posibles. Hay algunas preguntas que son demasiado precisas y que me han llegado directamente a mí
y que considero que son complejas de resolverlas porque son demasiado precisas. Eh, Así que me disculpo con las personas que las han escrito ahí. Me parece que si las pudieran poner en el chat general, de pronto las personas a las que están dirigidas las preguntas podrían responderlas de forma general. Pero para cerrar un poco, Isabel, ¿cómo miras tú la perspectiva del futuro? ¿Cuáles serían los retos más importantes, más urgentes a resolver en este proceso de retorno a las aulas? ¿Cuáles son las prioridades que ustedes consideran que se debe tener, no solamente en cuanto a la infraestructura, sino pensando fundamentalmente en el modelo pedagógico que implica un retorno a las aulas en este momento? Muchas gracias, Gabriela. Definitivamente creo que el reto no solamente lo tenemos ahorita, que ya se están llevando a cabo este retornos a las aulas de manera presencial, ¿no? A nivel nacional tenemos aproximadamente 79 instituciones que ya están regresando entre rurales y urbanas. Son 56 rurales y 23 urbanas, y esto definitivamente más fiscales que particulares. Y sí, definitivamente, como decías, el reto lo tenemos desde que inició la pandemia, y creo que ha sido un proceso de bastante aprendizaje, adecuación, flexibilidad. Creo que hemos logrado de distintas maneras flexibilizar el sistema educativo que se tenía acá en el país, de distintas maneras, ofreciendo mayores oportunidades en cuanto a ofertas educativas, flexibilizando justamente las ofertas educativas, creando estos contenidos educativos para llegar a más estudiantes en distintas realidades o distintas condiciones de acceso a educación. Entonces, creo que sí es importante revisar todos los cambios que se han dado desde marzo. Definitivamente ahora, en este momento de que ya estamos regresando a la presencialidad, ha significado un reto adicional para todos nosotros, y es algo que se tiene que estar evaluando continuamente. Esto es algo que está diseñado el plan, y cada institución hace su propio plan, pero es algo que está, como Ministerio de Educación tenemos un acompañamiento continuo, como Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, definitivamente en todo este riesgo que existe en cuanto a la pandemia. Y en eso continuaremos, de una manera acompañando a las instituciones en la construcción de sus planes de continuidad, y viendo un poco el avance y progreso, y si es que definitivamente esto significaría un cambio. Y como digo, los cambios, muchos ya se han dado y continúan dándose. Doy ejemplos como los que ya he mencionado hoy, como un ajuste al currículo nacional. Se lo modificó para la emergencia sanitaria y continúa de esta manera, no se lo ha regresado, digamos, al ordinario. Obviamente, si es que las instituciones y los docentes ven esta necesidad de ir ajustando e incrementando, digamos, el nivel del currículo, pero definitivamente se hizo esta adaptación curricular, que definitivamente significa un gran cambio en los procesos educativos, tanto para los docentes como para los estudiantes. Y sí, me acojo un poco a lo que decía Orlando al final, de tomar en consideración esta corresponsabilidad que existe de todos, no solamente como Estado, sino también considerar la responsabilidad que tenemos como comunidad en la educación, ¿no? Como padres de familia, como empresa privada, como Estado, como sociedad civil en general, la corresponsabilidad que tenemos en los procesos educativos. Entonces, eso, muchas gracias, Gabriela, y un gusto compartir el espacio de hoy. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Doctor Ortiz, igualmente, ¿cuál piensa usted que debería ser para el futuro las prioridades en cuanto al tema de salud y educación? Salud en la educación, ¿cuáles son los temas prioritarios ahí? O sea, bueno, estamos a las puertas de elecciones, etcétera, etcétera, y los planes de gobierno siempre se vendrán. Yo creo que lo importante es interconectar, ¿no? La salud con la educación, y yo he vivido en dos países con excelentes sistemas sanitarios donde se sabe dónde está cada niño. O sea, mi sueño fuera saber que el niño que va a tal escuela, también el Ministerio de Salud sabe que ese niño está ahí y sabe qué vacunas tiene y sabe qué vacunas no tiene, saben la situación, digamos, en términos generales, sanitaria en la que vive, ¿no? Entonces, lo ideal sería interconectar a los dos sistemas. Tú cuando llegas de estos países no puedes sacar ni siquiera una línea celular si es que no tienes anclada tu persona a una dirección. Entonces esa dirección se ancla quien vive
en ese grupo familiar. Y ese grupo familiar, inmediatamente que entras al sistema, pues es vigilado por el sistema sanitario. Entonces, de esa forma tú podrías pescar los casos de niños con desnutrición, porque la escuela es una gran plataforma para encontrar casos de salud que requieran atención, que no necesariamente los tiene que hacer el Ministerio de Educación, pero que a través de esa plataforma, donde tienes a profesores, donde tienes inclusive a niños que cada vez se someten a exámenes y a pruebas, esos datos usualmente no se concatenan con los del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces yo pienso que lo principal sería tal vez juntar estos dos sistemas, igualmente juntar las fichas de salud, de que tengamos acceso en el sistema público y en el privado, los médicos a través de los mecanismos más altos de seguridad en relación al acceso a las historias clínicas de los pacientes, pues obviamente las prioridades para mí son garantizar en los niños la salud y la prevención, ¿no? Sabemos nosotros en el Ecuador, yo acabé de hacer un trabajo donde los niños indígenas tienen 12 veces más riesgo de muerte por enfermedades transmitidas por el agua. O sea, las diarreas que a los autodenominados blancos en el Ecuador no les mata, a los niños indígenas les mata 12 veces más. Entonces, ¿cómo puede ser que los niños se mueran por enfermedades transmitidas por el agua? Eso es, 100 años atrás se veía eso en Inglaterra, ahora ya no se tiene que ver eso en los países de ahora, ¿no? Entonces, obviamente garantizar eso, lo que sería necesidades básicas. Yo he dicho siempre, en la política no basta con ofrecer Internet en este punto, sí, aunque sabemos que ya el Internet en realidad es una necesidad básica. Hay otras prioridades políticas que no necesariamente son las prioridades que deberían tener la población, ¿no? Que son el acceso al agua y todo. Y con eso, más bien, pues yo lo único que quisiera es tal vez preguntarle a Isabel, con estos 70 casos o 70 y pico de casos pilotos, si es que obviamente ya viene mi interés investigativo, se está llevando el control de esto, sería súper interesante que, por ejemplo, se haga el monitoreo y que se hagan reportes científicos de los riesgos. Por ejemplo, se encontraron brotes, no se encontraron, pues y el momento en que eso se publica como hallazgo, pues la gente de otros lados pueden tener la experiencia que nosotros hemos tenido y se genera conocimiento con datos propios, ¿no? Entonces, si es que no se lo ha hecho, pues la sugerencia sería que se lo haga, y si es que se lo ha hecho, pues qué fabuloso, y si es que necesitan algo desde la academia, pues estamos para servirles, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ortiz. Justamente sí, es súper interesante la posibilidad de contar con una mejor calidad de la información para poder relacionarnos y gestionar mejores políticas públicas. Padre Pepe, igual para cerrar, ¿cómo ve usted las posibilidades en posible, digamos, en las posibilidades más reales para continuar con este retorno? ¿Cuál es su perspectiva de propuestas para el regreso a clases? Bien, en el contexto de la complejidad que nos toca vivir y que hay que aprender a vivir con estas enfermedades nuevas que nos afectan y que son riesgosas, yo sí creo que, como he dicho anteriormente, hay que estar atento escuchando a las familias, porque desde ahí salen los datos reales, salen la problemática más definida y más clara. Yo creo que un trabajo que siempre lo estamos haciendo es escuchar y caminar con ellos. El vínculo que nosotros generamos con la organización y los padres de familia, las familias, las comunidades es importante. Caminar junto con ellos y a partir de ellos ir planificando esa posibilidad. De hecho, esto en estos tiempos de pandemia se han vuelto más significativas para nosotros. Yo en eso tengo que recalcar la generosidad de los profesores que han tenido la capacidad de recorrer las comunidades, de acompañar a sus alumnos en sus casas, en sus familias. Yo creo que en ese sentido debo recalcar el compromiso que tienen los profesores del Colegio Catearme Nancha para seguir animando todo este proceso. Yo creo que ese acuerdo, ese vínculo entre la comunidad indígena, las familias y el colegio y los profesores es muy significativo. Eso es real y eso nos ha dado resultados muy significativos. Lo otro es que definitivamente la metodología tiene que adecuarse. Si bien es cierto que nosotros seguimos los lineamientos de Paulo Freire, de Vygotsky, ¿no? Es importante que eso pegue en la realidad. Yo creo que esa metodología, los materiales didácticos, no, en ese sentido, para nosotros la experiencia más significativa ha sido los módulos.
los módulos que nosotros preparamos, el módulo, digamos, está dosificado a la realidad y a la metodología y también al contexto cultural en el que nosotros estamos trabajando. Yo creo que la creatividad en cuanto al material didáctico tiene que también, tenemos que agudizar e inventarnos nosotros otros materiales didácticos propios para la comunidad. Finalmente, hay otro elemento que me parece muy importante, es que la relación, y yo insisto en esto, que debe haber entre el Ministerio de Educación. Yo sí creo que es urgente una mayor democracia. No es posible que el Estado, yo en eso insisto, el Estado no permita desarrollar las capacidades que el maestro tiene en este sentido. Y les digo en este aspecto, porque el temor que el maestro tiene, por ejemplo, de enfermarse, es porque definitivamente la infraestructura, el agua segura en las comunidades no existe. Entonces el maestro sí tiene razón cuando no quiere ir a dar clases, porque no hay agua. Entonces, porque de pronto el trabajo con los padres de familia y con la organización se vuelve también muy complicada, porque el riesgo de los migrantes que puedan traer la enfermedad, eso también acarrea. Por eso me parece importantísimo en el sentido de que el vínculo con la comunidad es lo que nos va a permitir caminar y seguir adelante. Muchísimas gracias, Padre Pepe, por su respuesta. Sí, el rol de la comunidad y de los maestros en este proceso resulta fundamental. Orlando, por favor, para cerrar con broche de oro nuestro foro, igual, ¿cómo miras tú las posibilidades para un retorno? ¿Cuáles serían las sugerencias, los mejores caminos en tu perspectiva que se deberían recorrer ahora que vamos a regresar paulatinamente? Y me gustaría que tal vez hay un poco de insistencia en el foro, en las preguntas acerca del tema de salud emocional de los niños y niñas, y la escuela, la salud, este aislamiento forzoso, esta soledad en la que se han visto obligados a estar los niños y niñas. ¿Cómo miras tú por ahí la perspectiva del retorno? Sí, a ver, yo insistiría en algo que se ha mencionado, y es que hay que reforzar la autonomía de las escuelas. Es decir, la solución pasa por ahí. No puede haber una normativa general que se imponga, puede haber unas directrices y unas orientaciones, pero debe haber una enorme autonomía en las instituciones, pero que debe estar respaldada con el apoyo efectivo del Estado. Autonomía sin recursos no existe. Entonces, las escuelas pueden adecuarse siempre y cuando el Estado les garantice con qué lo pueden hacer. Ese me parece que es un tema fundamental. Un segundo aspecto, que es el que a mí más me preocupa, obviamente hay una urgencia manifiesta, hay que retornar, hay que hacerlo, eso hay que hacerlo ya. Las emergencias hay que atenderlas ya, aquí y ahora. Pero a mí me preocupa que se le está prestando mucha atención a eso y se está perdiendo de vista el horizonte estratégico. Entonces, todo esto puede resultar, como siempre, en paños de agua tibia que ni resuelven bien la emergencia ni resuelven la crisis sistémica del sistema educativo, digamos. Entonces, yo digo que la segunda cosa, más allá de la autonomía por la urgencia que tiene, es la importancia digamos, de no perder de vista el horizonte estratégico, que tiene que ser el cumplimiento pleno de la garantía del derecho a la educación por parte del Estado. Y en tercer lugar, pues el tema psicosocial y socioemocional y psicoafectivo, pues es fundamental, pero está sujeto exactamente a las mismas condiciones y a los mismos requisitos que todos los demás factores. Es decir, no, para un niño, obviamente que eso es central. El niño no tiene la presión laboral, por ejemplo. Sus problemas son de otro orden. Pero en el caso, por ejemplo, de los padres, además de lo psicosocial y lo psicoafectivo y lo emocional que también les está pasando, ellos tienen otras dimensiones de crisis que pasan, por ejemplo, por lo laboral, por la seguridad, por una cantidad de cosas. Y en eso pienso que la alternativa y la salida está en ese cruce, en esa articulación que plantea el doctor Ortiz entre la educación y la salud. Hay que empezar a dar pasos digamos, de afinamiento de las relaciones intersectoriales, pero con otros sectores también, ¿no?
Está la salud, está la educación, pero también está el tema de la infraestructura, está el tema del transporte, está el tema de la seguridad. Para nosotros en Colombia, a veces más importante que poder volver al colegio a estudiar es sobrevivir. Hay comunidades que están sitiadas por los grupos armados en donde no se puede entrar ni salir. Entonces, yo digo, la autonomía es la que da cuenta de todo eso, porque cada escuela es la que está referenciada a sus condiciones y sabe cuáles son los aspectos prioritarios que hay que atender. Abre tu micrófono, Gabriela. Perdón, ya me pierdo en esto. Sí. Muchísimas gracias, Orlando, por tu participación. Te agradecemos muchísimo. Les agradecemos muchísimo, Isabel, Padre Pepe, Doctor Ortiz, Orlando. Un gusto haber compartido con ustedes esta tarde. Y muchísimas gracias también. Nos hace muy felices de verdad y creemos que hacemos un buen trabajo si contamos con un auditorio tan interesante, tan participativo como el que hemos tenido. Muchas gracias a todas, a todos por su participación. Tenemos que seguir luchando para que estas brechas que se han profundizado con la pandemia de alguna manera se puedan reducir. Nuestro trabajo y nuestro compromiso va por ahí. Muchas gracias a todas, a todos. Una linda tarde en toda América Latina y en el Ecuador que nos han acompañado. Gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes, a todos, a todas. Gracias. Gracias.